En Venezuela, las muertes por armas blancas y presuntos enfrentamientos con funcionarios de los cuerpos policiales está reflejando una nueva realidad de la criminalidad, particularmente en la Gran Caracas. Hoy, junto a mi compañero Santiago Gutiérrez en 24/7, analizaremos esta problemática que se ha venido incrementando de manera alarmante y acelerada en lo que va de 2021. Comenzamos. En efecto, las personas asesinadas por armas blancas, llámese cuchillo, navaja, punzón, machete, etc., y las personas también muertas en presuntos enfrentamientos con funcionarios policiales, han copado la atención en la cobertura de la fuente de sucesos, por lo menos en los últimos meses. Son cifras escandalosas, pero pareciera que no son significativas para el gobierno nacional y, en consecuencia, no hay una persecución del delito ni del delincuente y menos una sanción penal contra los responsables. Esta nueva realidad está reflejada en cifras escandalosas y nunca antes vistas en el país. Desde el 1 de noviembre del año pasado hasta esta fecha, han asesinado a puñaladas a 40 personas en distintas zonas de la ciudad de Caracas. La verdad no tengo palabras, simplemente quiero que se haga justicia, que se esclarezca el caso y justicia, que podamos encontrar la persona que asesinó a mi papá. Pero la persona es conocida, ¿verdad? La persona es conocida de la zona, realmente no tengo ningún conocimiento físico de la persona, pero hay vecinos y personas cerca del lugar que vieron que fue una persona morena con tatuajes y dicen que tienen conocimiento que fue él porque lo vieron ellos. Tu papá nunca fue amenazado, ¿verdad? No tenía problemas con nadie, no. ¿Qué crees tú que pudo pasarle a tu esposo? ¿Lo sorprendieron? No sé, porque yo no estaba en el lugar, no sé, no tomé foto, no nada. ¿Y ahí lo habían amenazado antes, no? No. ¿Qué pides tú en todo caso, mi niña, a la autoridad? Porque te queda una niña, vas a quedar sola, ¿no? Pida lo que piden, igualito no van a hacer nada, no voy a pedir nada. Estos hechos presentan dos agravantes. En el primer caso, la víctima es conocida por el asesino. En el segundo caso, algo más preocupante, porque en más de la mitad de esos 40 homicidios hay relación de consanguinidad entre la víctima y el asesino. De tal manera, pues, que han ocurrido matricidios, hijos que matan a su mamá, filicidios, padres que matan a sus hijos, homicidio entre hermanos llamado fraticidios y otros propios de la violencia doméstica tan exagerada y arraigada en los últimos años en Venezuela. El primer homicidio ocurrió en el callejón San Antonio, sector Carbonel del Amparo, al oeste de Caracas, en Catia. La víctima fue José Ariza, un hombre de 34 años de edad y dedicado a la construcción. Su mamá asegura que lo mataron por celos. Amor, eso es una venganza pasional. Tenía enamorado de una persona que no le hacía caso y él insistía, ella nada, ¿me entiendes? Entonces vino que no sé si eso es el esposo actual de ella, el papá de sus hijos, no sé cuántos hijos tiene él con ella, que viene y me lo mata. Yo en el momento no estaba en el momento de los hechos, yo no estaba presente, no te sabría decir más detalle. ¿Lo habían amenazado antes, Ya lo habían amenazado, sí. No denunció. No denunció nada y siempre él se iba para su casa, se tomaba sus tragos con ellos ahí. Y la muchacha siempre salían en problemas. ¿Y la manzana de la discordia, la muchacha, dónde está? Bueno, ella ya la denunció. En el segundo homicidio, la víctima fue María Angélica Cermeño, de 38 años de edad. También fue asesinada a puñaladas en suceso ocurrido en el Country Club, al oeste de Caracas. Tenía una hija y 3 hermanas. ¿Qué pasaría? ¿Quién la mataría? ¿Por qué? No ¿Por qué la matan en ese sitio? No sabemos, pero la mataron a puñalada, arma blanca. ¿Ella andaba de indigente, dices tú? Ella andaba, tenía problemas psiquiátricos. Ajá, pero ella estaba recibiendo... Era esquizofrénica. Estaba recibiendo... Supuestamente ella estaba en una clínica de reposo, pero si hubiese estado en una clínica de reposo no la consiguen en la calle, obviamente. En resumen, 4 mujeres fueron asesinadas en noviembre, 3 en diciembre, una en el mes de enero
y 3 en este mes de febrero. La mayoría en edades que oscilan entre los 20 y 35 años. Pero ¿por qué tantos homicidios con armas blancas? Consultamos a un especialista. Aunque la mayoría de los homicidios se siguen cometiendo con armas de fuego, es indudable que en los últimos días ha habido un repunte de asesinatos con armas blancas en Venezuela. Y esto, a mi entender, responde a dos realidades. La primera de ellas es que el costo de las municiones en nuestro país y el costo de las armas en el mercado negro se ha incrementado de una forma importante en una economía que está dolarizada y donde todos los precios prácticamente se fijan en la divisa norteamericana. Y esto entonces dificulta el acceso de muchos delincuentes a las armas de fuego o a las municiones. Y esto es una de las razones, repito, por las cuales hemos estado viendo tantos homicidios cometidos en el territorio nacional con armas blancas, específicamente la mayoría de ellos con cuchillos. Este especialista también habla de otras razones. La otra razón es que también se ha incrementado en Venezuela, sobre todo durante la época de la pandemia, la violencia intrafamiliar. Esto, por cierto, no es algo que ha ocurrido solo en Venezuela, sino en otros países de la región y del mundo. Y en estos episodios de violencia, que muchos terminan en femicidios, el arma que regularmente es utilizada es un arma casera, un arma que se encuentra en la mayoría de los hogares o en todos los hogares del país, que son las armas blancas, los cuchillos específicamente. Expertos de las Naciones Unidas denunciaron recientemente que están investigando al menos 200 muertes cometidas por los cuerpos policiales de Venezuela. La mayoría presuntamente ejecutado por las fuerzas élites de la FAES, considerados como grupo exterminio. Por otra parte, los supuestos enfrentamientos con funcionarios policiales están enmarcados en una nueva realidad para los familiares de las víctimas. En el primer caso se trata de otro presunto enfrentamiento ocurrido en el barrio El 70 del Valle, uno de los sectores más peligrosos de Caracas. Allí murió José Graterol, de 20 años de edad, a manos de funcionarios policiales. Sus familiares se negaron a hablar porque temen a la venganza y al peligro que corren sus vidas. La frustración en ellos es evidente porque oficialmente no le permiten acceso al resultado de la autopsia ni a la posibilidad de velar y enterrar a sus deudos. En estos casos, los cadáveres son escoltados por funcionarios policiales hasta su entierro en el cementerio. Estamos en una ejecución forzosa de los venezolanos en todo el territorio nacional, cayendo los órganos de seguridad del Estado en homicidio calificado con motivos fútiles e innobles, donde asesinan, secuestran y no permiten que los familiares, ¿verdad?, estén en sus actos velatorios. Total a la orden constitucional, totalmente en contrario al derecho penal sustantivo, donde los órganos jurisdiccionales, totalmente corruptos, hay que cambiarlos. La otra víctima fue Naomis Evelyn Lara, de apenas 17 años de edad. Fue ubicado su cadáver con un tiro en la cabeza en pleno centro de Caracas. Se presume venganza o celos, pero sus familiares prefirieron callar también. En Petare, Filas de Mariche, La California, Antímano y El Valle han ocurrido los casos más frecuentes de supuestos enfrentamientos con funcionarios policiales. Estamos temerosos, encontrándonos en una incertidumbre total, porque ejecutan, como lo vale de la redundancia, a los venezolanos, sin tener ellos la oportunidad, o sin tener nosotros la oportunidad de poder retirar nuestros deudos, sin poder nosotros reclamar ante un poder judicial que está totalmente amañado, totalmente corrupto, donde todo tiene una tarifa. El AMPA, tanto delincuencial como policial, saben las tarifas de nuestro poder judicial. Al no permitirse a los familiares el acceso a los resultados de la autopsia, se deja abierta la posibilidad de encubrir posibles excesos policiales
como ajusticiamientos y otros actos típicos de abuso policial. Ya basta de un código penal del 2005, ya basta la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 2012. Tenemos que actualizar nuestras leyes. No es igual crear leyes especiales para alargar o tener más tipos penales. Es agregar al Código Penal, es agregar a nuestro Código Orgánico Procesal Penal para que riele, funcione definitivamente el procedimiento en Venezuela, el derecho adjetivo procesal, para que tengamos un país con una seguridad jurídica y personal no temeroso de que ahora los órganos de seguridad del Estado andan también de bandidos y delincuentes. Abuso de autoridad, abuso, porque es injusto que prácticamente, o sea, que los niños estén volando un papagayo y vengan ellos simplemente porque por gusto y se lleven a cualquiera, porque no preguntan. O sea, ellos no tienen familia, ellos no tienen hijos, ¿no? Ellos también tienen familiares. No todo el tiempo tienen que, no todo lo que ellos creen son malandros. Malandros son ellos sí son malandros porque están matando a los inocentes. Claro, era mi hijo, era mi tesoro, mi hijo, mi compañero. ¿Y ahora qué? Simplemente por gusto, porque le dieron la gana de matármelo. Toda esta situación que hemos analizado, pero particularmente la relativa a los enfrentamientos supuestos con integrantes de los cuerpos policiales, tiene un origen muy particular y además irregular. Y es que en nuestro país, en Venezuela, hay el Ministerio de Interior, pero también de Justicia, lo cual significa que un solo hombre o una sola mujer, en otras palabras, el ministro, controla tanto a las policías como a los tribunales. Una irregularidad, una ilegalidad que no ocurre, creemos, en ningún otro país del mundo. Para 24/7, Santiago Gutiérrez. ¿Será que estamos hablando de un fenómeno que viene a raíz de la pandemia, del confinamiento que vivieron muchos venezolanos los primeros meses del 2020 y por eso se están generando tantos asesinatos entre familias, entre conocidos, con armas blancas y también, por supuesto, los enfrentamientos que no cesan todos los días? Recientemente, varios sectores populares de la Gran Caracas pues dieron de qué hablar con las bandas criminales, tanto en Petare como en la Cota 905, en supuestos o presuntos enfrentamientos con los cuerpos policiales. Pero conversamos con un psicólogo para que nos aclarara este panorama. Escuchemos. Encuentro que hay un número relativamente bajo de casos de violencia intrafamiliar, a pesar de que las circunstancias en las que hemos vivido durante el último año han sido particularmente sensibles y se ha creado un caldo de cultivo para lo que pudieran ser episodios de violencia intrafamiliar. Durante la cuarentena o confinamiento nos hemos visto obligados a alterar las rutinas cotidianas, nos hemos visto obligados a permanecer en casa durante más tiempo del que acostumbramos a estarlo. Esto puede generar particularmente una situación de mucha sensibilidad ante las circunstancias y explotar violentamente. Agregado a esto, tenemos que el confinamiento o cuarentena se da en Venezuela en unas circunstancias que agudizan esta sensación de impotencia, de miedo, de angustia que produce el encierro por razones de la pandemia y las circunstancias en que el país vive en términos de carencias, de que el dinero no alcanza, de la crisis de los servicios públicos, del temor por la no respuesta del sistema sanitario u hospitalario ante el caso de una enfermedad. Y en el caso de la epidemia, pues evidentemente estamos ante un riesgo permanente y entonces todo esto hace que nos sintamos particularmente tensos y esta tensión hace que cualquier circunstancia que en otro momento los podríamos manejar de una manera menos complicada, ahora puede ser con gestos de violencia. Indudablemente que una forma de controlar
esta situación, es hacer un llamado a cada una de las personas, porque es un llamado personal a un mayor control, a tratar de tener dentro de la medida de lo posible paciencia ante las circunstancias excepcionales en que se vive, e indudablemente un llamado al gobierno nacional en el sentido de tratar de solventar los problemas que la comunidad está enfrentando como una forma de aliviar sus tensiones y por lo tanto reducir los riesgos de violencia dentro de los hogares. Ahora vamos a establecer un contacto en directo con mi compañero Santiago, periodista de larga trayectoria en la Fuente de Sucesos, para que nos comente un poco su experiencia. Santiago, bienvenido a 24/7. Nuestra audiencia quiere conocer más allá de la noticia, qué sientes, qué has sentido al momento de levantar estas informaciones, cada caso, el contacto con las víctimas, con los familiares, lo doloroso que puede ser o no para un periodista cada vez que llega a una escena del crimen. Adelante. Bueno, Mildred, la situación es realmente crítica y por aquí corre sangre y no es un lugar común decirlo. En relación al primer caso, me pegó realmente porque hay la presencia de niños. El caso de los supuestos enfrentamientos, matan a un señor dentro de su propia casa, delante de la esposa y delante de los 6 hijos. Uno de 10 años, otro de 8, otro de 6, unos morochos de 4 y otro pequeñito de 2. La señora no tiene trabajo. ¿Qué le espera a esa familia? ¿Qué esperanza pueden tener esos muchachitos? Es para preocuparse y esto me preocupa por la presencia de niños. Y en relación con las personas asesinadas con armas blancas, bueno, no solamente preocupa, y esto es para que lo estudie cualquier escuela de psiquiatría, el hecho de que la víctima conoce al homicida, pero hay un agravante, como lo informé, como lo dije en la noticia, y es que eres capaz tú de matar a tu abuelo, a tu abuela, el papá matar a un hijo, o incluso un hijo matar a una mamá a puñaladas y sorprenderla cuando está dormida. Esto es ciertamente para que te quede grabada, a pesar de tantas cosas que he visto en tantos años. Estos 3 meses, particularmente Mildred, han sido muy, pero muy duros por la furia de la delincuencia que se ha incrementado de manera descontrolada. Muchas gracias, Santiago, por compartir con nosotros tus impresiones, y a toda nuestra audiencia también le agradezco por acompañarme cada lunes en 24/7 a través de Impacto Venezuela. Ya saben, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita de notificaciones y así podrá mantenerse informado con todo nuestro contenido. Yo soy Mildred Manrique y nos vemos la próxima semana.